días, colegas, para todos y para todas. Llegamos a la sexta y última sesión del curso sobre libertad de expresión y mecanismos de protección. En nombre de los ciclos de actualización para periodistas CAP, de la Red Centroamericana de Periodistas y de la Oficina Regional de OACNUR para Centroamérica, reciban un cordial saludo y nuestro agradecimiento por su participación en este espacio de formación. El día de hoy nos acompaña como facilitadora la colega Pía Barbosa, quien abordará el tema Mecanismos de protección para periodistas, las lecciones aprendidas de los casos de Colombia, México, Brasil y Honduras. Pía es periodista brasileña, especializada en derechos humanos por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y cuenta con un máster en políticas públicas. Actualmente coordina el área de incidencia para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, desde donde lidera el proyecto Bajo Riesgo, apoyado por la UNESCO, que monitorea los mecanismos de protección para periodistas en México, Brasil, Colombia y Honduras. Anteriormente, Pía trabajó para varias organizaciones de medios de comunicación en Brasil y durante más de 20 años ha trabajado en temas de libertad de expresión, regulación de los medios de comunicación e Internet. Le doy la bienvenida entonces a Pía Barbosa, agradeciéndole su tiempo y disponibilidad para estar hoy con nosotros y la dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias por la invitación para que Reporteros Sin Fronteras esté en este cierre, en esta última sesión con ustedes. Un gusto y felicitaciones por más un ciclo de actualización para periodistas de todo el proyecto de equipo de CAP. Entonces, muchísimas gracias, será un gusto estar con ustedes. La idea, bueno, como María los presentó, es un poco compartir los hallazgos y las experiencias que estamos recortando con este proyecto que se llama Bajo Riesgo, cómo superar las fallas y las deficiencias de los mecanismos de protección en la región, en América Latina, que es un proyecto que empezó en 2021 con el apoyo de la UNESCO y que seguimos con este proyecto hasta hoy. Hay diferentes etapas y me gustaría presentar un poco el diagnóstico que hicimos de los mecanismos de protección de estos 4 países, que son los 4 países donde hay mecanismos de protección implementados y desarrollados hace más tiempo en la región. Empiezo compartiendo la información un poco cómo hicimos esta investigación que empezó en 2021 en estos 4 países ya mencionados por Marielos: Brasil, Colombia, Honduras y México. Hicimos a lo largo de 2021 75 entrevistas con funcionarios públicos, periodistas y también defensores y defensoras de derechos humanos bajo protección estatal y organizaciones de defensa del periodismo para comprender un poco cuál eran los principales problemas, cuáles son los principales problemas de estas políticas de protección y hacer recomendaciones y trabajar a partir del informe para lograr la implementación de una parte de esas recomendaciones. Alrededor más de 30 asociaciones de la región de estos 4 países participaron con nosotros durante la investigación, no solamente con entrevistas, con su opinión, pero también en talleres para elaborar las recomendaciones que presentamos a los gobiernos después del lanzamiento del estudio. En términos de metodología, nosotros estudiamos 10 categorías de cada una de estas políticas públicas. Entonces, marco normativo, por ejemplo, si hay una ley, si hay decretos, si hay portarías estableciendo cómo debe funcionar la política de protección. Sobre el diseño institucional, ¿qué quiere decir? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Hay un comité ejecutivo? ¿Hay un consejo de participación social? ¿Sí o no? ¿Cómo funciona este engranaje de la política de protección? ¿Dónde está basada? En algunos casos está vinculada al Ministerio de Derechos Humanos, por ejemplo. En otros casos son instituciones autónomas e independientes del Estado. Entonces, también evaluamos el diseño institucional. La previsión presupuestal, presupuesto, porque hay todo un tema que es necesario tener presupuesto fijo y establecido a cada año para que las políticas logren continuar y no dependa un poco de la voluntad política del gobierno de turno, ¿no? La metodología y los procedimientos para decidir los planes de protección, los esquemas de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas. Y yo hablo siempre de los dos porque en todos los casos que tenemos hoy de mecanismos de protección en la región,
no son mecanismos solamente para periodistas y comunicadores, son siempre también para defensores de derechos humanos. Muchas veces los periodistas llegaron después en este proceso y también en algunos casos como en Honduras, por ejemplo, para operadores de justicia. Ah, entonces estudiamos la metodología y los procedimientos para hacer cómo estas políticas hacen los análisis de riesgo de los periodistas, cómo determinan cuáles serán las medidas a ser implementadas, cómo reevalúan los riesgos a partir de un determinado tiempo de ingreso en la política pública. Entonces hay todo un tema sobre procedimientos también. La implementación de las medidas fue otra categoría que evaluamos porque muchas veces se tiene un buen plan de protección, pero por innumerables motivos diferentes no se logra implementar las medidas de protección. Y esto deja los periodistas, las periodistas y comunicadoras bajo riesgo. El cuerpo técnico, si hay personas suficientes para tratar de todos los casos, para recibir a todos los demandantes y beneficiarios de la política pública, y también si hay capacitaciones permanentes, evaluaciones, si hay aspectos de salud mental para el cuerpo técnico también, porque lidiar con violencia extrema contra personas todos los días es un aspecto incluso de estrés para los equipos técnicos de los mecanismos de protección. Un otro aspecto, una otra categoría que evaluamos tiene que ver con la articulación con organismos públicos, porque muchas veces esos mecanismos tienen poca estructura para proteger a los periodistas y dependen, por ejemplo, de las policías, del ejército, para brindar las medidas de protección. Entonces, ¿cómo funciona la articulación con organismos públicos? La cuestión específica del trato a periodistas, que hay dinámicas específicas. Esto es uno de los grandes retos de las lecciones aprendidas en este proceso, que muchas veces se replican las metodologías y los procedimientos de los defensores implementados para los defensores y defensoras de derechos humanos a los periodistas y comunicadores y comunicadoras, y la dinámica incluso de trabajo de la labor es totalmente diferente. Entonces hay todo un análisis específico sobre el trato a periodistas. La cuestión de la confiabilidad de los mecanismos de protección, que es un tema súper sensible. En muchos países los principales agresores de periodistas y comunicadores son las fuerzas de seguridad, por ejemplo, o el Estado. Y entonces, ¿cómo confiar mi vida a un mecanismo de protección de las mismas autoridades que son quien están me poniendo bajo riesgo? Entonces, hay todo un tema sobre confiabilidad. Y por fin, transparencia y participación social. Si los datos de los mecanismos son transparentes, cómo el presupuesto es implementado y si hay canales y espacios de participación social. Y al final hicimos una escala de colores para evaluar los niveles de prioridad de cada una de esas categorías para cambios en cada país. Entonces, un resumen muy rápido del diagnóstico que hicimos, y aquí no estoy hablando específicamente de uno u otro país, pero temas un poco generales que tocan a los 4 países que evaluamos. Entonces, algunas de las conclusiones, que la mayoría de los aspectos analizados, de las 10 categorías analizadas en cada uno de los países, requieren hoy cambios urgentes para que las políticas de protección puedan mostrarse como efectivas. Solo 4 de los ítems estudiados en los 4 países, entonces 10% del total de todas las categorías de los 4 países, en nuestra perspectiva en este momento no exigieron mejoras urgentes o en corto o mediano plazo. Y esto, la más grande parte de los que están bien evaluados en nuestra perspectiva son los marcos normativos. ¿Qué quiere decir? Hay leyes interesantes, los marcos normativos están bien establecidos en materia de contenido, de definición, de previsiones, pero el problema empieza después con toda la implementación. O sea, la mayoría de los países tiene buenas leyes para enfrentar el tema, pero esto no es suficiente si no se acompaña de otros aspectos estructurales. Entonces, yo quiero presentar un poquito más detalladamente el diagnóstico sobre algunos de las etapas y de los aspectos de esta política.
sobre, por ejemplo, los protocolos y normas específicas para el trato a periodistas, que interesa más a nosotros aquí. Colombia, por ejemplo, desde el año 2000 tiene una matriz específica para análisis de riesgo para periodistas y personas comunicadoras. Pero los problemas empiezan durante la implementación de las medidas. Hay incluso denuncias de espionaje de periodistas por parte de los escoltas del mecanismo de protección, hay denuncias de filtración de datos. Entonces, mismo que haya en Colombia una matriz específica para analizar, diferentemente de los defensores de derechos humanos, los riesgos de los periodistas en la implementación, en los protocolos, esto no funciona. En México, que es uno de los programas más antiguos de la región, que empezó en 2015, el diálogo con las entidades de defensa del periodismo ayudó muchísimo a mejorar la atención para este público dentro del mecanismo de protección, pero México sigue siendo el país donde más periodistas, incluso bajo protección del Estado, han sido asesinados. Entonces, no solamente México es el país campeón de esta tristísima cifra de periodistas asesinados, pero incluso periodistas bajo protección del Estado. Esto quiere decir que el mecanismo de protección, mismo cuando los periodistas están ingresos en esta política pública, no están totalmente protegidos. En Honduras hubo una serie de fallas en materia de participación social relacionada a los periodistas y organizaciones representantes del sector han abandonado el Consejo Nacional de Protección, que es el espacio donde había la posibilidad de participación social de diferentes sectores para plantear mejorías en la política pública y también establecer directrices para su implementación. Y hubo una serie de conflictos con el gobierno antes de la llegada de la presidenta Xiomara Castro, y los representantes del periodismo habían abandonado el Consejo Nacional de Protección. Después del cambio de gobierno, hubo una nueva elección para el Consejo Nacional de Protección, y una nueva configuración está establecida, pero en la práctica el Consejo no funciona desde principios de este año, desde el inicio de 2023, porque hace falta de quórum y las reuniones no logran pasar. Entonces, este era el espacio donde las organizaciones de defensa del periodismo podrían aportar contribuciones a la política de protección y esto no está pasando. En Brasil, el mecanismo de protección que existe desde 2004 pasó a recibir formalmente periodistas y comunicadores desde el 2018, pero hoy solamente 12 periodistas están bajo protección. Entonces, de un total de más o menos 600 personas que están bajo protección en Brasil. Entonces, esto quiere decir que no hay una política direccionada para recibir, acoger y tratar bien los periodistas en Brasil. Sobre las medidas implementadas, Honduras es el país que presenta la mayor fragilidad. Los esquemas de seguridad dependen de la policía y del ejército, que gozan de poca credibilidad en el país, sobre todo después del golpe de Estado en 2009. Y cuando hecha la implementación de las medidas es muy tardía e inadecuada. Faltan muchísimos recursos, por ejemplo, para equipos de seguridad, periodistas que tuvieron cámaras de seguridad instaladas en las redacciones o también en sus casas, cuentan con muchísima frecuencia que las cámaras se rompen y no se logra cambiarlas y se quedan totalmente vulnerables. En México, el retraso para la implementación de los planes de protección puede llegar a un año. Hay un problema súper significativo, no sé si hay periodistas mexicanos con nosotros aquí, pero los refugios temporales en México se han transformado en reasentamientos permanentes, entonces el mecanismo saca el periodista de su región, donde está bajo riesgo, y lleva, por ejemplo, para vivir en Ciudad de México, la capital, y nunca más se logra volver porque no hay un esfuerzo para responsabilizar a sus agresores o para cambiar la situación estructural de violencia en la región de origen. Y entonces estos refugios que deberían ser temporales, incluso por la ley, se transforman en reasentamientos permanentes. En la última década, como yo mencioné, al menos 10 periodistas bajo protección del Estado fueron asesinados en México. En Brasil Brasil es una federación, entonces hay responsabilidades diferentes desde el gobierno federal y los estados.
y en menos de la mitad de los estados brasileños hay acuerdos de cooperación con los gobiernos para implementación de las políticas de protección. Las medidas, de hecho, no llegan a concretarse. Hay mucho lo que se dice solo como un apoyo institucional para decir yo estoy oficialmente bajo protección del Estado, pero concretamente, ¿qué quiere decir esto? No hay medidas de seguridad y de integridad física brindadas a los periodistas. Incluso este año una defensora de derechos humanos fue asesinada bajo protección acá en Brasil también. Y hay sí siempre ausencia de recursos para equipos de seguridad y para la reubicación de los peticionarios. En Colombia, que es el mecanismo más grande, con más recursos, con más funcionarios, con más coches blindados, con más escoltas, el problema es de otra naturaleza. Hay un enfoque histórico en la protección de la integridad física de los defensores y periodistas y esto sí garantizó salvar muchísimas vidas en Colombia, pero de otra parte hay toda una ausencia de protección con lo que tiene que ver con la idea de protección integral, que por ejemplo reconozca los enfoques de género, de raza, de diversidad sexual, que enfrente las causas de las violencias trabajando con políticas de prevención y responsabilización de los agresores, que considere el impacto en la salud mental de los periodistas. Entonces, muchísimos periodistas de Colombia con quien hablamos para esta investigación nos contaron historias de profundo trauma psicoemocional y no hay ninguna política del mecanismo que toque estos aspectos. Entonces, están seguros en términos de su integridad física, pero están totalmente rotos en materia de emocional, lo que impide incluso que sigan haciendo su trabajo en cuanto periodistas, ¿no? Sobre la articulación con otras entidades públicas, la gran conclusión que tuvimos en el informe es que mientras los mecanismos de protección sean entendidos por los estados como engranajes aislados y desvinculados de la acción de otras entidades públicas, las medidas de protección seguirán siendo poco efectivas. Entonces, aquí en Brasil y en México, por ejemplo, que son países federativos, el problema es aún mayor porque depende de esta cooperación y del compromiso de los gobernadores de los estados y muchas veces los gobernadores son de partidos diferentes, hace oposición al gobierno federal, entonces hay todo un problema que se queda fuera de la idea de una política de Estado, es tratado como una política de gobierno que está sometida muchas veces a las disputas políticas de turno. En Honduras, como yo he mencionado, los miembros de la policía y del ejército están entre los principales autores de agresiones a periodistas, por lo que la credibilidad del mecanismo es muy limitada. Entonces, esta articulación con otras entidades públicas funciona muy mal en Honduras porque ellas tienen que brindar las medidas de protección como escoltas, como rondas, como patrullas, y por fin las periodistas no confían en las policías y en el ejército para esta tarea. Un otro aspecto que tiene que ver con la articulación con otras entidades públicas tiene que ver cómo sacar los periodistas y las comunicadoras y comunicadores de los programas de protección. Para bajar su nivel de riesgo, hay que, por supuesto, enfrentar la violencia estructural que tenemos aquí en Latinoamérica, pero por lo menos garantizar una investigación y una responsabilización de las personas o de los grupos que amenazaron a esos periodistas. Entonces, responsabilizarlos, llevarlos a la justicia. Y solamente México y Honduras hoy tienen fiscalías específicas para tratar de los delitos entre estos cuatro, ¿no? Entre Colombia, Brasil, México y Honduras, solamente dos tienen fiscalías específicas para tratar los delitos contra la libertad de expresión, lo que torna mucho más difícil la responsabilización de los agresores y de las personas que amenazan a los periodistas en este proceso de articulación con otras entidades públicas de la parte de los mecanismos de protección. Sobre presupuesto y beneficiarios, solo para que tengan una idea del tamaño de cada uno de estos mecanismos. En Colombia, como mencioné, es gigante. Estamos hablando de un presupuesto anual de más de 260 millones de dólares, 70% destinado a la compra de bienes y servicios, lo que quiere decir coches blindados, escoltas, equipos de seguridad, cámaras de seguridad,
a blindaje de puertas, de ventanas en la casa de los periodistas, y 10% son gastos con personal. En 2022 había 8.000 personas atendidas por el mecanismo de Colombia. En México, mucho más pequeño, 20 millones de dólares para 1.500 defensores y periodistas. Si hacemos un cálculo de proporción, el México es uno de los países con menos presupuesto por beneficiario. Entonces, donde el Estado investe menos por cada uno de los beneficiarios que están ingresos en el mecanismo de protección. Y hay todo un reto porque México es súper violento, es donde se más asesinan periodistas y comunicadores por año. Ellos ingresan en el mecanismo y no hay equipo suficiente para tratar y para brindar las medidas. En 2021, incluso mientras hacíamos esta investigación, uno de los periodistas con quien hablamos, Gustavo Sánchez Cabrera, que vivía en Oaxaca, y que decía, yo tengo un plan de protección aprobado por el mecanismo, pero las medidas no son implementadas. Y nos avisó y fue asesinado durante nuestra investigación. Yo hablé con él un día antes de su asesinato y nos decía, las medidas no llegan, yo estoy sin protección y estoy recibiendo amenazas. Y en el papel todo estaba súper bien, porque Gustavo tenía un plan bien estructurado de protección, pero que no se lograba implementar porque el gobierno de Oaxaca no hablaba con el gobierno central, y bueno, y perdimos Gustavo. En Brasil, en 2022, apenas $1 millón era el presupuesto del mecanismo de protección, y muchas dificultades para tratar de los 600 beneficiarios. Hubo un cambio de gobierno, como ustedes lo saben, y hay ahora todo un esfuerzo de aumentar el presupuesto del mecanismo de protección. En Honduras, el más bajo presupuesto, pero también el más chico mecanismo de protección, $430.000 para equipos de análisis de riesgo y seguimiento. No hay un presupuesto fijo para las medidas de protección, lo que tiene que ver que a cada momento se tiene que solicitar recursos para implementar nuevas medidas, y en 2022 había solamente 176 beneficiarios. Sobre participación social es otro aspecto que me parece interesante de plantear. En Honduras, las organizaciones de la sociedad civil no participan en las reuniones del comité técnico. El comité técnico es el comité que evalúa los casos, las solicitudes de ingreso al mecanismo de protección. Solamente participaban en el Consejo Nacional de Protección. Y antes del último cambio que se pasó ese año, la última gestión del Consejo Nacional de Protección criticaba muchísimo la falta de acceso a la información sobre los expedientes y sobre el uso de los recursos. En Colombia, las organizaciones de la sociedad civil son escuchadas durante el análisis de los casos, entonces pueden aportar contribuciones sobre los casos específicos, pero no tienen derecho a voto. Entonces quiere decir que la decisión, de hecho, sobre quién va a estar bajo protección del Estado o no, es del Estado. Y hubo todo un proceso antes de la victoria del presidente Gustavo Petro en el gobierno anterior, que empezó un proceso de ingeniería institucional de la Unidad Nacional de Protección en Colombia. Y todo esto se construyó sin ninguna participación social. Ahora hay cambios en desarrollo y con algún diálogo con la sociedad civil, pero el mecanismo de protección en Colombia no sabemos cuáles son las perspectivas de cambio para los retos que mencionamos sobre la perspectiva de protección integral y de cambiar un poco esta visión un poco policíaca de protección que prevalece históricamente en Colombia. Perdón. En Brasil, la sociedad civil debería volver al Consejo Deliberativo del Mecanismo de Protección en 2022, pero con apenas 3 de los 9 asientos. Desde el 2016 sacaron totalmente la participación de la sociedad civil. Hubo una decisión en 22 de volver de dar algunos de los asientos en el Consejo, pero esto no pasó. Hasta ahora no hubo, de hecho, ningún cambio. Y el principal problema sería que no habría autonomía de la sociedad civil para elegir su representación en el Consejo Deliberativo. Y en México, como yo mencioné anteriormente,
hay un consejo consultivo con mucha participación social. De este consejo consultivo hay una junta de gobierno con algunos representantes de la sociedad civil, y todo esto fue muy importante para permitir una evolución de la política, pero los espacios de participación se han reducido y la escucha de la sociedad ha disminuido. Hay elecciones el año próximo en México, vamos a ver cómo van a tratar el mecanismo de las políticas de protección. En el informe final hicimos al fin de cada uno de los capítulos de los países un poco esta idea de este color, una escala de colores sobre dónde el cambio es prioritario y más urgente en cada uno de los países. Entonces, no es una cuestión de comparación entre ellos, pero dentro de cada país lo que es más urgente cambiar. En Brasil, por ejemplo, hasta hoy no hay una ley de protección estableciendo el mecanismo. El mecanismo fue creado por un decreto hace casi 20 años y ahí está por un decreto presidencial, lo que pone en súper riesgo la política porque si un presidente decide terminar con la política de protección, es muy fácil hacerlo, ¿no? En Colombia, pusimos, por ejemplo, la cuestión del marco normativo de previsión presupuestal como verde, porque tiene una buena ley, tiene muchos protocolos específicos para periodistas y hay previsión presupuestal garantizada todos los años, pero de otra parte, sin participación social, sin transparencia y con problemas en la implementación de las medidas. En Honduras, en 2022, cuando lanzamos este estudio, lo que era más urgente era garantizar una previsión presupuestal, porque había un equipo técnico capacitado, compromisado y interesado en hacer que la política funcionara, pero no había recursos y las medidas no eran implementadas. Y en México, lo que nos parece más urgente todavía hoy es la cuestión de la articulación con los organismos públicos para que las medidas sean de hecho implementadas. Sobre personal técnico, pusimos como un cambio urgente porque hay una necesidad de más personas para lidiar con tantos casos en México y los funcionarios están totalmente agotados. La cuestión de participación social y transparencia en verde no quiere decir que está bien la cuestión de la transparencia y participación, pero en términos de urgencia sería algo que podría esperar un poco más para se tratar. Entonces, en materia de estructura, una de las lecciones aprendidas que mencionamos y esto transformamos en recomendaciones a los estados. Una primera es que la responsabilidad de la protección debe necesariamente repartirse mejor entre los niveles nacional, federal y local en cada uno de los países. Esto exige una mayor y mejor coordinación institucional de las diferentes autoridades y una voluntad real de los estados. El presupuesto de funcionamiento de los mecanismos de la mayoría de los países ha de aumentarse considerablemente. Es necesario con el objetivo de contratar a más personal y de poner en marcha actividades continuas de formación y de comunicación sobre los mecanismos de protección. Incluso hay muchos periodistas que no saben que existe una política de protección en sus países y ni siquiera conocía esta posibilidad de recurrir al Estado para tener protección. También una lección aprendida sobre mejorar la seguridad y fiabilidad de la gestión de los datos personales. No fue solamente en Colombia que hubo casos de filtraje de datos, de disposición de los beneficiarios, hubo casos en Honduras también, y este es siempre un miedo que las periodistas tienen de ingresar en estos mecanismos de protección y que sus informaciones personales lleguen a sus agresores. Nos parece fundamental también pensar en una formación continua de los prestatarios de los servicios externalizados. En Colombia, por ejemplo, una parte significativa de los servicios de protección viene de la contratación de empresas privadas de seguridad. Entonces, personas que muchas veces no tienen capacitación en derechos humanos, que no comprenden la importancia de la labor periodística para la democracia en los países, y también de las policías que tienen que brindar una parte importante de las medidas de protección
una formación en materia de prevención de las violaciones de los derechos humanos y de la importancia de la libertad de expresión y de prensa. La participación de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones que defienden la libertad de expresión, debe tener lugar en todas las fases de las políticas públicas de protección. Entonces, no solamente para brindar información específica sobre uno u otro caso, sino también para pensar en la concepción de la política pública, en su implementación, en los cambios que son necesarios, en las evaluaciones permanentes. Y hay imperativamente que se incorporar representantes de la sociedad civil en momentos de cambios de la política pública o de la legislación que va a tocar a los de las periodistas. También nos parece fundamental que los estados adopten indicadores para evaluar continuamente el funcionamiento de las políticas de protección, la efectividad de las medidas implementadas y la percepción de los beneficiarios sobre las medidas que reciben. Sobre las medidas de protección, una lección es que es fundamental para la eficacia de los mecanismos el desarrollo en corto plazo de metodología y procedimientos específicos para el manejo de casos de protección de comunicadores, así como estrategias de comunicación y diálogo con este grupo beneficiario y las organizaciones que lo representan. Como mencioné, los comunicadores y comunicadoras ni siquiera muchas veces conocen la política de protección. Los análisis de riesgo deben realizarse in situ. Esto es un problema que la pandemia nos ha traído. En muchos países los análisis de riesgo empezaron a ser hechos virtualmente por la pandemia y después no totalmente volvieron a ser presenciales. ¿Y cómo hacer un análisis de riesgo consistente si no se conoce el entorno, si no se visita la casa, los trayectos, para cómo el periodista se desplaza en su ciudad? Entonces, todo esto tiene que estar implicado necesariamente en los análisis de riesgo, algo que se tiene que hacer in situ. Sabemos que en países grandes como Brasil es muy difícil de hacer este desplazamiento de los equipos técnicos de los mecanismos de protección, pero hay que garantizar recursos y personal técnico para esto. Por fin, los mecanismos deben respetar los plazos fijados por ley para incorporar beneficiarios y implementar integralmente los planes de protección. A la excepción de Brasil, que no tiene una ley, México, Colombia y Honduras tienen plazos fijados por ley para la implementación de las políticas, de los planes de protección, de los esquemas de protección. Y esos plazos históricamente no son respetados y nada pasa con los gobiernos. Y en muchos casos, como lo que pasó con Gustavo Sánchez Cabrera, que mencioné, los plazos no son respetados de implementación de los esquemas de protección y esto costa vidas concretamente. Los planes de protección tienen que ser elaborados con el consentimiento de los beneficiarios porque nos ayuda muchísimo a garantizar este proceso de seguridad. Muchas veces se elaboran planes de protección sin la información y la consultación del beneficiario y este esquema no funciona en su rutina, en su dinámica profesional. Y por fin hay muchos periodistas que dejan los mecanismos de protección porque el esquema no está adaptado a la continuidad de su labor periodística. Los mecanismos tienen que mejorar también su oferta de protección integral, reforzando específicamente las medidas de apoyo psicológico, jurídico, de autoprotección y de seguridad digital. Para nosotros periodistas este es un tema central y que la más grande parte de los mecanismos ni siquiera se preocupa. Deben también garantizar un sostén económico a los beneficiarios ubicados en refugios temporales. Es otra cuestión. Muchos periodistas están viviendo en refugios temporales sin condiciones mínimas para sus familias, para sus niños, para volver a trabajar como periodistas. Y hay que sí adoptar un enfoque verdaderamente interseccional que tenga en cuenta las diferencias de género, de etnia, de raza, de diversidad sexual de los beneficiarios, así como las especificidades de sus regiones de origen. Un periodista comunitario indígena tiene necesidades muy diferentes de un periodista investigativo que trabaja para un gran medio de comunicación en la capital, por ejemplo. Esas cosas tienen que ser, no pueden ser universalizadas, tienen que ser detalladas a partir de la perspectiva de cada beneficiario. Desde que lanzamos el informe al inicio de 2022, el proyecto Bajo Riesgo hizo acciones de incidencia dirigidas a poner en práctica las recomendaciones que fueron presentadas a los gobiernos. Hubo muchos cambios de gobierno en la región en este periodo
lo que ha tenido impacto diferente en las políticas de protección. Como mencioné acá en Brasil, ahora tenemos un gobierno más comprometido con los derechos humanos, de que quiere fortalecer el programa de protección, pero todavía están buscando más recursos y más personal. En México sabemos que va a haber un impacto con las elecciones del año próximo. En Honduras ya hubo un impacto con la llegada de la presidenta Xiomara Castro al poder el año pasado y que cambió muchísimo el equipo del mecanismo, la estructura del Consejo Nacional de Protección. Entonces, esto para mostrar también un poco que las políticas de protección están sujetas, claro, a los cambios de poder en los países. Y en Colombia, el gobierno Petro está haciendo una reevaluación de la política de protección en este momento. También hicimos el año pasado y este año talleres sobre autoprotección y acceso a los mecanismos de los 4 países, sobre todo fuera de las capitales, donde están los periodistas y las comunicadoras y comunicadores que sufren más amenazas y que están más desprotegidos de cualquier estructura de apoyo. Y en Honduras hicimos, por ejemplo, en San Pedro Sula, en México fuimos a Michoacán, en Colombia fuimos a la región de Nariño, entonces fuera de las capitales. Y haciendo apoyo a la inclusión de periodistas y comunicadores en los programas, porque sabemos que mismo con todas las fallas y deficiencias, es fundamental que estas políticas sigan existiendo y que los periodistas la busquen para que por lo menos el costo de la violencia que sufren sea también compartido con el Estado y para aumentar la presión para mejorar las políticas públicas, porque si nosotros no buscamos estas políticas de ninguna manera, se queda muy confortable para los estados mantener políticas ineficientes e ineficaces. Y por fin, el año próximo vamos a empezar, también seguimos con el apoyo de la UNESCO para empezar un nuevo estudio sobre mecanismos de protección que no funcionan, bueno, que no existen en la práctica todavía, que están en desarrollo, pero para intentar contribuir de alguna manera para evitar los errores y para que las lecciones aprendidas puedan ser implementadas desde el inicio en otros países. Entonces vamos a hacer un estudio considerando las iniciativas que están en curso en Ecuador, en Perú, en Chile y en Paraguay, donde hay leyes de protección en debate en los parlamentos, y también en Guatemala, donde se empieza un nuevo gobierno. Esperamos que empiece un nuevo gobierno en 14 de enero, y donde el presidente electo Bernardo Arévalo ya mencionó muchísimas veces que quiere retomar las discusiones sobre los mecanismos de protección, sobre un mecanismo de protección que es un debate antiguo en el país, pero que nunca se implementó de hecho. Muchísimas gracias, Vía, por tu participación en esta sesión del curso sobre libertad de expresión y mecanismos de protección. Y muchísimas gracias a ustedes, colegas de toda Centroamérica, por haber participado en este espacio de formación, intercambio y diálogo.